gastritis puede causar indigestión, dolor o malestar en la parte superior del abdomen, náuseas, vómito, sensación de llenura, inapetencia y adelgazamiento. Aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica, nuestra segunda sección de entrevista. Y platicábamos, Luis, hace un momento sobre algunos aspectos importantes y la parte de los protocolos que en otros países se establecen. Pero creo que la revolución de la entrada de la endoscopía como parte de un protocolo de abordaje en padecimientos de gastritis crónica y trastornos de motilidad, hablar de padecimientos como hernia hiatal y otras cosas que generan un defecto que a veces predispone de manera muy recurrente a vivir en una condición asociada y que desafortunadamente por la autoprescripción no llegamos a un nivel de atención y diagnóstica y obviamente un seguimiento por falta de apego a los tratamientos. Entiendo que la gastritis, dependiendo del factor causal y el abordaje en un momento dado para un trastorno, ya sea de hernia hiatal, de reflujo gastroesofágico, porque hablar de trastornos de movimiento del intestino habla de padecimientos crónicos desde el inicio, desde la boca hasta que termina la última porción del tubo digestivo al evacuar. Pero yo creo que esta parte es importante que la sociedad entienda que tenemos que determinar el origen de este tipo de padecimientos para que el paciente tenga una evidencia de que no hay algo más y que tenemos que atenderlo de una manera diferente, ¿cierto? Sí, la verdad, la única forma de llegar a un diagnóstico preciso y de descartar enfermedades más graves como cáncer, hernia hiatal, úlceras gástricas, pues es mediante la realización de estudios. Y en cuanto a estudios, pues en el ramo de la gastroenterología de la endoscopía, pues hay varios estudios que nos ayudan a eso. La endoscopía, pues descarta hernia hiatal, descarta tumores gástricos, tumores esofágicos, úlceras, la presencia o no de este tipo de bacterias como el Helicobacter pylori. Y en el tema de la hernia hiatal o el reflujo, pues tenemos estudios como la manometría y como la pH-metría, que son estudios muy importantes en el momento de hablar de reflujo, porque muchas veces las personas sienten mucha acidez, mucho reflujo, pero realmente no están sufriendo de tanto reflujo y este tipo de manometrías o pH-metrías nos ayudan a encontrar la causa real de esas molestias y a cambiar el tratamiento, porque no todas las veces hablar de reflujo es hablar de una cirugía, muchas veces es hablar de cambiar temas también que afectan el eje intestino-cerebro, como son la ansiedad, estrés o el uso de medicamentos que les llamamos neuromoduladores. Entonces, pues sí es algo complejo, pero bien importante que sepan pues, que no todo es el uso de medicamentos ni otro tipo pues, de soluciones sencillas o rápidas o recomendaciones de la vecina, de la amiga. Muchas veces pues, se van por ese lado las pacientes, las personas. Pues hoy en día creo que estamos sometidos a bastante estrés. Muchos profesionistas manejan la personalidad tipo A y entonces llegamos a confundir una colitis con una gastritis. ¿Cuál sería la diferencia? Eso es bien importante. Las personas igual con el tema del reflujo, con la gastritis, con la colitis nos llegan a decir es que tengo gastritis o tengo colitis y la verdad es que están sufriendo lo contrario. La gastritis es bien importante que la aprendan a diferenciar las personas. La gastritis es la sensación de molestias en la boca y el estómago que pueden ir desde dolor, ardor, sensación de presión, a veces sienten como un hueco, un vacío, ascos, náuseas, vómito. En cambio, la colitis o intestino irritable, que es el término médico, es la presencia de distensión, que sientan el abdomen, a veces nos dicen como de embarazado, presencia de gases, flatulencias y cambios al momento de evacuar, ya se hace hacia el tema del estreñimiento o diarreas. Y también generalmente hay cólicos, dolor en el vientre bajo. Entonces es importante aprender a diferenciar estos porque muchas veces pues están tomando omeprazol para la colitis o medicamentos para la colitis, para la gastritis. Entonces, pues ese automedicamento, además de que no les va a servir, pues ni siquiera están atacando el problema. Claro. Esa parte donde la combinación de medicamentos, por ejemplo, para la gente que tenemos una polifarmacia dentro de nuestra cultura médica o la suplementación. Muchos de los factores de intolerancia farmacológica a veces está agravado
por la cantidad de medicamentos que utilizamos. Hoy existe un sinfín de productos que han salido no de patente, genéricos, y creo que hasta la presencia de ciertos grupos de medicamentos que contenían una capa entérica protegía de alguna manera esa condición gástrica. ¿Cómo ha revolucionado la polifarmacia la incidencia de pacientes con gastritis, Luis? Sí, hay un montón de personas que pues toman por dolor o por cualquier otro tema los clásicos aspirina, diclofenaco, naproxeno, entre otros medicamentos, y todo ese tipo de medicamentos pues van a causar gastritis, pueden causar incluso el tema de los antiinflamatorios no esteroideos, además de que dañan el estómago, dañan también el riñón, como usted sabe que es el experto. Entonces es bien importante pues tratar de evitar ese tipo de polifarmacia porque pues nos van a dañar el estómago, entre otros órganos. Entonces es una causa bien común también de gastritis, el uso de medicamentos, tanto para dolor como para otro tipo de enfermedades. Comentaste en el primer bloque, doctor, sobre el encontrar el Helicobacter pylori como un precursor para cáncer gástrico. ¿Y en qué momento es indicado dar un tratamiento para el Helicobacter pylori? Ajá. El Helicobacter pylori, generalmente si lo encontramos en pruebas como la endoscopía, la prueba de urea o la prueba de popó, la gran mayoría van a ocupar tratamiento, pero en ocasiones, más que encontrarlo porque la persona está sufriendo de molestias de gastritis, nos llega la persona con un diagnóstico sin que él realmente tuviera molestias. Entonces, en ese tipo de personas que no tienen síntomas de gastritis y que en una endoscopía no hay datos de que el estómago esté inflamado, de que hay úlceras y no tienen antecedentes de familiares con cáncer gástrico, en ese tipo de personas puede evitarse o obviarse el tratamiento, porque como dijimos, hasta 70% de los mexicanos tenemos esa bacteria, pero la gran mayoría no presentamos o no presentan síntomas derivados de esa bacteria. Entonces hay que tratar solo aquellos que están presentando síntomas o que están presentando un problema o una inflamación a nivel de su estómago, ya se hace detectado por endoscopía o por datos de una biopsia. En la presencia de cuadros de gastritis, pero donde también podemos tener una condición asociada a úlceras, y creo que la única forma de hacer un diferencial definitivo, obviamente, es la endoscopía. Y creo que de repente la gente, hasta que no tiene una evidencia fotográfica, endoscópica, en video, justifica la realización de este tipo de estudios que, si bien pueden parecer francamente nobles, francamente inocuos, se realiza bajo una sedación, son procedimientos totalmente ambulatorios, pero que han venido a revolucionar la medicina. Pero hablar de sintomatología ulcerosa, franca, ¿cuál podría ser para que la sociedad tuviera un diagnóstico clínico sospechoso de que alguien tiene una úlcera y que lo tiene que tener como un factor de alerta para no esperar a hacer un abordaje completo? Luis, ¿cuál sería ese criterio clínico o manifestaciones clínicas? Pues los datos más importantes que nos ayudan a diferenciar entre una gastritis simple, por así decirlo, y la presencia de una úlcera ya evidente, es el más común, que haya vómito con sangre, popó negra, pero también otros datos no tan, digamos, aparatosos como la presencia de sangrado, como son pérdida de peso, o las típicas personas que ya están tome omeprazol y se les quita nada más en el momento que lo toman, pero al otro día ya están igual. Ese tipo de personas probablemente ya tienen algo más grave y no deben de esperar o seguir automedicándose. Hay que hacerse esa endoscopía para salir de dudas y detectar si hay una úlcera o algún cáncer. ¿Y en qué momento tú te das cuenta cuando llega a haber alguna perforación por gastritis o por alguna úlcera? Pues eso ya la verdad son personas que dejaron pues mucho tiempo pasar. Las úlceras, si bien la mayoría nada más afectan la primera capa del estómago, que es la mucosa, en ocasiones, como comenta, pueden causar una perforación, y ese tipo de personas pues son personas que van a llegar con un cuadro similar al de una apendicitis o al de un problema de vesícula muy afectada. Ya son personas que tienen un dolor abdominal intenso o un abdomen agudo, y son personas que realmente ya por endoscopía no van a tener tratamiento, ya ocupan una cirugía, ya es algo que es más peligroso y que aumenta la posibilidad de problemas, incluso hasta la muerte.
pues la importancia aquí, ¿no? de no automedicarse, acudir a tiempo con un especialista para que puedan hacer un diagnóstico oportuno, en este caso una endoscopía o algún estudio que usted lo requiera. Y bueno, pues para esto hacemos estos programas. Luis, por favor, quédate con nosotros a nuestra mesa de conclusiones y vamos a ir a un corte comercial. ¿Te quedas? Sí, gracias. Continuamos. La gastritis puede ser causada por la bacteria Helicobacter pylori, que se instala en el píloro, la válvula que conecta al duodeno con el estómago.